y tengan presente la ponencia del día de ayer con Sor Luz Aurora, ¿sí? Entonces, pues ahora sí, ya son las 8:01. Aquí tenemos ahora al padre Felipe Carranza, que desde Guadalajara, desde Casa Inspectorial, nos acompañará con el tema de hoy, ¿verdad? Siempre es grato escucharlo, lo cual también le agradecemos al padre Felipe por darnos esta oportunidad y pues aprovechemos este espacio. Adelante, gracias, padre. Me parece que nos dicen ahí que tiene complicación en el audio, entonces ahorita esperamos que lo logre activar y esperamos tantito, ¿eh? Puede ser la cuestión que creo que ahora sí ya. Bien, entonces ahorita creo que ya salió para poder ingresar nuevamente y ya solucionar lo del audio. Entonces les recordamos para quienes se van integrando el día de hoy, también se nos ha pedido como una tarea especial, que todos los días haremos un ejercicio espiritual y también, si es posible, en nuestro hogar, realizar un pequeño altar, ya sea con una vela, una Biblia abierta, para que si lo tiene la oportunidad de hacerlo, sea un signo que nos apoye a vivir estos ejercicios cuaresmales. ¿Sí? Entonces, compartirles y recordarles a los que van llegando. El día de ayer nuestra plataforma tuvo una complicación y ahorita ya solucionamos esta complicación, pero les enviamos un ID y una contraseña nueva, misma que esta vez sí será para todos los días hasta el día de viernes. ¿Vale? Entonces, recordarles que las sesiones se quedan grabadas en la página de Facebook, a excepción de la de ayer, pero esa misma de ayer la subiremos a Facebook para que la puedan visualizar. Se fue. ¿Qué? La voz. La página de Facebook se llama Pastoral Juvenil México. Ahí la podemos encontrar o en actualización pastoral. Ahorita todavía no se comparte porque estamos esperando a que llegue el padre, pero en cuanto empecemos ya la sesión, compartiremos la... Ya, Mario, ¿me escucha? Sí, listo. Sí, ok. Gracias. Muy bien, gracias, padre. Bien, listo, padre. Ahí hubo un conflicto también con nosotros acá de internet, pero creo que ya nos escuchamos, ¿verdad? Sí, y ahora sí. Muy bien, bueno, entonces, pues bienvenido, padre. Muchas gracias por esta oportunidad. Al día de hoy, 84, ahí se van integrando un poquito más. Tenemos presencia de toda la República, ¿verdad? Entonces, pues, hemos compartido que usted está en Casa Inspectorial
Pues adelante. Pues buenas noches para todos. Les saludo desde la Casa Provincial Salesiana, aquí en Guadalajara, Zapopan. Y pues agradezco al Yo pensé que equipo este segundo tema de nuestra semana de ejercicios espirituales. El título es "Y se quedaron con él", que ahorita entenderemos por qué es un pequeño fragmento del pasaje del Evangelio de San Juan. Yo voy a abrir mi archivo, ahí tengo mi tema. Entonces, si hay algo, porque posiblemente yo no los voy a ver, pero porque voy a estar en mi pantalla viendo el tema. Ahí no sé si me... Mario, Sí se ve. ¿sí? Sí. Ok. Como tengo la pantalla abierta, pues no voy a poder ver a nadie, pero pues sé que uno desde su lugar está, ¿verdad? Ah, padre, perdón, acá se nos quitó, ya lo veía y ahorita ya no lo veo. Compartir pantalla solamente vemos pues su cámara. Todavía no se ha compartido. No, es que ¿sabes qué? No la quiero compartir, más bien la quiero abrir para mí. Ah, ok, entonces sí, entonces está bien. ¿Está bien? Sí. Ok. Bueno, pues quisiera ante todo pues agradecer, como ya decía, y como el tiempo está un poquito limitado, leyendo las indicaciones que me comentaban, pues el objetivo para este segundo tema de nuestros ejercicios espirituales es que todos podamos reconocer la presencia de Jesús en nuestras vidas, que nos invita a estar con Él, aprender de su corazón, para que después desemboque en un discipulado, en un apostolado. Quien recibe a su corazón a Jesús, quien lo escucha, quien lo sigue, pues no puede más que anunciarlo. Así es de que pues esta será la intención de este tema. Y les quiero compartir que será a partir de un fragmento del Evangelio tomado del capítulo 1 de San Juan, los versículos 35-42. Pero voy a ampliar un poquito el panorama de este primer capítulo del Evangelio de San Juan. Todos recordaremos que hay 4 evangelistas: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Los 3 primeros evangelistas, si no, fragmentos comunes. El mensaje, el Evangelio de Juan es un poco diferente en su estilo personal del evangelista Juan. Él presenta la persona y el mensaje de Jesús, pues un poquito diverso a los otros 3 evangelistas. En el caso del Evangelio de San Juan, el capítulo primero tiene como 2 partes. Una primera, los primeros 18 versículos, que lleva por título el prólogo del Evangelio de San Juan, donde Juan elabora un discurso teológico en el que presenta a Jesús como la palabra y como la luz del mundo. Es un evangelio muy bonito que ordinariamente se lee en el día de Navidad. Al principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra vino al mundo, pero los suyos no la recibieron, igual que Jesús, pues, como luz. La segunda parte del capítulo, en cambio, podríamos verlo desde 2 enfoques, porque aparece la figura de Juan el Bautista. Si lo vemos desde Juan el Bautista, podríamos decir, asistimos a los 3 días de predicación de Juan el Bautista en el río Jordán, junto al desierto. Pero si lo vemos desde la perspectiva de Jesús, podríamos decir que esta segunda parte del capítulo primero del Evangelio de Juan nos presenta la primera semana del ministerio de Jesús. De tal manera que en este primer capítulo encontramos los primeros 4 días de Jesús al iniciar su ministerio. En el primer día,
es el testimonio que da Juan el Bautista. Porque de Jesús le mandan un grupo, escribas, sacerdotes, como se dieron cuenta de que Juan el Bautista predicaba y bautizaba en el río Jordán, pues mandaron preguntarle, ¿quién eres? Y Juan abiertamente dirá, yo no soy el Mesías. Si no eres el Mesías, ¿eres entonces Elías? Tampoco soy Elías. Bueno, ¿eres el profeta? Tampoco soy el profeta. Y entonces le dirán, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Dice, yo bautizo ahora con agua, pero detrás de mí viene uno que bautizará con el Espíritu Santo. Ese es el testimonio que da Juan el Bautista en este primer día. El Evangelio de San Juan sigue diciendo, al día siguiente, entraríamos en el día 2, pues ya dice algo, ahora sí, muy específico Juan el Bautista. Dice Juan de Jesús, he ahí el Cordero de Dios. Cuando Jesús se acerca con Juan para ser bautizado, Juan lo señala como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y luego dará ese testimonio. Vi cómo el Espíritu Santo bajaba del cielo en forma de paloma y se posaba sobre él. Y el que me mandó a bautizar me dijo, aquel que veas que se posa el Espíritu Santo, ese es el que los bautizará con el Espíritu Santo. Es el Mesías, es el Cordero de Dios. Día segundo. Día tercero es el tema que nos va a tomar hoy. Jesús llama a los primeros discípulos. Nosotros nos centraremos en los versículos del 35 al 42. En este día, pues, es el día del llamado y del seguimiento de Jesús. Ahorita regresaré con más detalle. Día cuarto, ya Jesús, teniendo como compañeros algunos discípulos, algunos de los primeros apóstoles, Juan, Pedro, Santiago, Natanael, etcétera, les dice Jesús que quiere ir a Galilea. Y mientras está comenzando con eso, se encuentra con otro al que Jesús llama Felipe. Y después Felipe se encuentra a Natanael y también le dice, hemos encontrado al Mesías, y lo presenta a Jesús. Prácticamente con esos primeros 4 días termina el primer capítulo. Y luego el capítulo 2 del Evangelio de San Juan comienza diciendo, 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. Entonces, los primeros 4 días más esos 3, pues da la primera semana de Jesús. Jesús ya que va a Galilea y es invitada María, Jesús y también los discípulos participan en esta boda. Pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Ahora entonces me centro en el pasaje, quienes tengan Biblia podrán seguirlo, capítulo 1 de San Juan, versículos del 35 al 42. Voy a leerlo de manera muy pausada para que lo vayamos escuchando como lo que es palabra de Dios que en esta cuaresma se actualiza también para nosotros. Dice el texto, el día siguiente estaba Juan todavía allá con los 2 discípulos. Cuando fijando su mirada en Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos, oyéndolo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús entonces se volteó y viendo que lo seguían les dijo, ¿qué buscan? Ellos respondieron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, vengan y vean. Fueron entonces y vieron dónde vivía, y aquel día se quedaron con él. Eran cerca de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que habían oído las palabras de Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús, fijando su mirada sobre él, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Kefas, que quiere decir Pedro.
Palabra del Señor. Bueno, pues el título de nuestra reflexión de este día, pues viene precisamente en este fragmento. Cuando Jesús le dice a la pregunta, Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. Fueron entonces y vieron dónde vivía, y aquel día se quedaron con él. Dios quiera que aquel día sea este día. Sea este día para nosotros en que también nosotros nos quedemos con él, con el Cordero de Dios, con el Mesías, con el Hijo de Dios. Para ubicar un poquito mejor el texto, tendríamos que comenzar respondiendo algunas preguntas que nos ayuden a entender mejor. ¿Quiénes intervienen? ¿Cuáles son los personajes de este pequeño fragmento? ¿Dónde tiene lugar este acontecimiento? ¿Cuándo ocurre? Pues creo que sobre estas preguntitas podríamos centrarnos un poquito. Primero, ¿quiénes intervienen? ¿Quiénes son los personajes que participan o intervienen en este pasaje del Evangelio? Sabemos siempre que el Evangelio es cristocéntrico, así es de que el centro del pasaje, el centro de la palabra de Dios del Evangelio es Jesús. Aparece Jesús. También aparece en un primer pronombre Juan. Nosotros sabemos que es el Bautista. Dice, al siguiente día estaba otra vez Juan el Bautista con dos de sus discípulos, que nosotros sabemos quiénes eran estos dos discípulos. Uno lo dirá más adelante, Andrés, el hermano de Pedro, y el otro discípulo es Juan el Evangelista, el que nos está narrando este hecho. Así es de que indirectamente aparecerá también Simón Pedro como un tercer personaje, un tercer discípulo. Jesús, Juan el Bautista, los dos discípulos que siguen a Jesús, Andrés y Juan el Evangelista, y posteriormente Simón Pedro. ¿En dónde ocurre esto? ¿Dónde tiene lugar este hecho? A las orillas del río Jordán, donde está bautizando Juan el Bautista y a donde Jesús había ido a ser bautizado por Juan. Entonces, geográficamente están en Judea, en la parte sur de Israel. Podríamos también a la pregunta, ¿cuándo ocurre esto? Entonces, cuando Juan el Bautista comienza también su predicación, como precursor comienza a preparar la llegada del Mesías. Y para Jesús significará el inicio de su ministerio público. Después de ser bautizado por Juan el Bautista y después de ser señalado por Juan como el Cordero de Dios. Así es de que, dicho esto, pues creo que podríamos entender un poquito mejor el contexto de este texto. Miren, seguiremos un poquito el esquema de la lección divina, es decir, tratar de entender lo mejor posible el texto en su contexto para después tratar de hacer una meditación de este texto y hacer también una aplicación a nuestra vida. Así es de que partiendo del prólogo y teniendo un conocimiento mejor del texto, logramos captar mejor la cumbre de estos 3 días de la predicación de Juan el Bautista. Es cumbre porque culmina con la llegada de Jesús. O podríamos decir también que marca el inicio del ministerio de Jesús. Por tanto, yo les quisiera hacer una invitación, aunque sé que ya tienen una tarea marcada en el programa, pero si fuera posible hoy o mañana, se dieran un tiempecito para leer todo el capítulo 1 de San Juan y les dé pues como toda esa imagen o esa idea completa. A la pregunta que hacen estos dos discípulos, una vez que Juan el Bautista les dice, ese que va ahí es el Cordero de Dios. Andrés y Juan el Evangelista en ese momento dejan de ser discípulos, seguidores de Juan el Bautista, para ser seguidores de Jesús. Y se van a seguirlo. Y cuando Jesús se da cuenta que les siguen, les pregunta,
¿Qué buscan? ¿A quién buscan? Rabí, maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. Y es muy bonita la expresión. Fueron, vieron y aquel día se quedaron con él. Y no solo ese día, sino ese día marcó el inicio de su estancia, de su permanencia con Jesús hasta el final de sus vidas. Así es de que este pequeño fragmento es una invitación al encuentro y al seguimiento de Jesús, que es la palabra del Padre. Voy a tomar algunos versículos para ir como desmenuzando el texto, como les decía, irlo entendiendo mejor en su contexto y también meditándolo. Los primeros versículos entonces comienzan diciendo esto: Juan el Bautista estaba allá con los 2 discípulos. Cuando fijando la mirada en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos, oyéndolo hablar así, siguieron a Jesús. Me detengo en una expresión: fijar la mirada. En esta ocasión, porque hay dos veces que se repite esta expresión, es Juan el Bautista que fija la mirada en Jesús como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios. La mirada entonces nos dice mucho sobre la persona que mira, porque mira con atención, mira así con los ojos, pero desde el corazón. Y Juan el Bautista, que está anunciando la llegada del Mesías, Juan tiene los ojos fijos en Jesús y lo anuncia, lo comparte. Toda su misión, la misión de Juan el Bautista, todo su ser, estará centrada en la persona de Jesús. Él anunciará que detrás de él viene que es otro que es más grande que él es indigno de inclinarse, de agacharse a desatar las correas de sus sandalias. Esta expresión, fijar la mirada, aquí no se trata de una mirada fugaz, de un ver por casualidad, no. Juan ha visto cómo el Espíritu Santo descendió sobre Jesús del cielo y se posaba sobre él. O sea, Juan tuvo esa gracia que Dios le concedió. Aquel que veas que se posa el Espíritu Santo, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Ese es el Mesías. Por eso, al día siguiente de que Juan lo bautiza, fija su mirada en Jesús. Fija la mirada para contemplar al Mesías. Esta imagen, este ícono de Jesús que pasaba, es para nosotros hoy una imagen muy real. Hoy también Jesús continúa pasando frente a nosotros, pero tendríamos que preguntarnos nosotros si, como Juan, fijamos la mirada en Jesús. Tendríamos que preguntarnos en quién fijamos la mirada. A lo mejor no es en Jesús. Nosotros, ¿cómo miramos a Jesús? ¿Cómo fijamos la mirada en Jesús? Y si lo miramos, ¿cómo es? ¿De contemplación, de glorificación, de aceptación? Y cuando lo miramos, ¿qué decimos de él? Juan dijo, él es el Cordero de Dios, él es el Mesías. Cuando nosotros fijamos la mirada en Jesús, ¿qué decimos de él? Pues bueno, estas serán ya algunas pequeñas pistas de reflexión que ojalá después podamos continuarlas. Segunda partecita de este pasaje del Evangelio. Jesús entonces volteó y mirando que los seguían dijo, ¿qué buscan? Le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Y él les dice, vengan y vean. Fíjense, aquí hay otra vez ya la expresión de la mirada. Jesús entonces se volteó y mirando a esos 2 discípulos que lo seguían, Andrés y Juan el Evangelista, ¿qué buscan?
Seguir verdaderamente a Jesús es una decisión real. Solo si hay una decisión total de la persona en donde la puerta del corazón humano se abre a su misterio de amor divino, se convierte en una mirada contemplativa a Jesús. En el momento en que la persona acepta dejarse atraer por Jesús, como fue el caso de estos dos discípulos, Jesús los atrajo, los cautivó. Cuando también nosotros dejamos atraernos por Jesús, Él mismo refuerza este movimiento del alma de abrir el corazón a Jesús, a la persona de Jesús. Quiero compartirles una pequeña reflexión de una mujer judía, Edith Stein, que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, poco antes, ella, gracias a un sacerdote y también a los escritos de Santa Teresa de Jesús, se convertirá al cristianismo, se bautizará como católica y después ingresará con las religiosas carmelitas. En su profesión, ella cambiará su nombre de Edith Stein a Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Teresa, canonizada por San Juan Pablo II, porque después fue tomada prisionera, fue llevada a un campo de concentración y propiamente ahí murió como mártir, defendiendo pues la fe en Jesús. Y ella entonces tiene una reflexión muy bonita. Cuando reflexiona sobre este momento sublime de contemplar, de seguir a Jesús, cuando el alma da un sí a Cristo, ella dice que el alma, en principio, tiene el pleno derecho de autodeterminación. Santa Teresa Benedicta dice, podemos aceptar o podemos rechazar a Dios. Delante de este misterio de la libertad personal, Dios se frena. Dios no puede entrar en el alma si yo no se lo permito. En palabras de San Agustín, él decía, el que me creó sin mí, no me puede salvar sin mí. Sigue diciendo Santa Teresa, creo de mi corazón, no puedo entrar al corazón si yo no permito. Dios salva, Dios nunca condena. Solo que no puede hacer nada para salvarnos cuando nosotros no se lo permitimos. Solamente cuando la persona dice sí a Dios, Dios puede nacer en esa alma. Solo al interior de mi sí responsable, Cristo puede iniciar aquel proceso de divinización que se expresa en lo cotidiano de mi vida. Y este sí solo lo puede pronunciar el alma cuando intuye la grandeza y la belleza del amor de Dios como premisa. Pues creo que esta reflexión de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, pues nos hace esa invitación para que aquellos discípulos que siguieron a Jesús se quedaron con él, fue también porque lo aceptaron. Lo siguieron, lo aceptaron y se quedaron con él. Lamentablemente, a veces no todos estamos dispuestos a aceptar al Señor. Y por eso dice ella en su reflexión, cuando un corazón se cierra, Dios se frena. Dios ya no puede avanzar. Respeta también nuestra libertad. El estado de ánimo de los dos discípulos que vemos que van siguiendo a Jesús captura muy bien el verdadero estado de su alma. Fueron a ver dónde vivía y se quedaron con él. Lo verdadero aquí es que ellos se encuentran frente a aquel que es el Cordero de Dios, señalado así por Juan Bautista, y es el único que puede dar respuesta a su búsqueda. Seguramente estos discípulos, antes de conocer a Jesús, seguían a Juan porque creían que en él encontrarían al Mesías.
En su búsqueda, el mismo Juan les descubre que el que va pasando frente a ellos es el Mesías, y entonces le siguen. Creo que también nosotros tendríamos que tener y pedirle a Dios una sana inquietud de búsqueda, de que estemos siempre en actitud de búsqueda al Cordero, al Hijo de Dios, al Mesías. Número 3, tercera parte del texto. Fueron pues a ver dónde vivía y se quedaron con él. Eran cerca de las 4 de la tarde. Qué expresión tan bonita. Fueron a ver dónde vivía y se quedaron con él. Juan no solo relata porque le platicaron, Juan el evangelista, Juan lo relata porque él lo vivió. Él fue uno de los dos, junto con Andrés, que fueron a seguirlo. No nos dice más el texto, no nos dice de dónde vivía, de si era una casa grande, si era de él, si era prestada, o si llegaron a algún determinado lugar, etcétera. Simplemente dice, se quedaron con él. Y tan impactante fue ese momento que Juan el Evangelista escribe su evangelio ya casi al morir, siendo un anciano. Y tan significativo fue aquel encuentro que recuerda incluso la hora. Eran cerca de las 4 de la tarde. Aceptar seguir a Jesús y ver dónde habita nos lleva a quedarnos con él. Este es el tema de nuestro retiro de este día. Qué bueno sería que también nosotros tomáramos o reafirmáramos nuestra decisión de quedarnos con él. Tomáramos la decisión de quedarnos si es que a lo largo de nuestra vida no la hemos tomado. Y si ya la tomamos, pues hoy la Cuaresma es una bonita ocasión para reafirmar nuestra voluntad, nuestra decisión de quedarnos con él. Como nos ha invitado el Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma, la Cuaresma es un tiempo para renovar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Así es de que hoy la Cuaresma es un tiempo para renovar nuestra decisión de quedarnos con Jesús. Aquí aparece un verbo muy importante y muy utilizado por el evangelista San Juan. Es el verbo permanecer, que en griego es el verbo manein. Es una palabra clave en el vocabulario de San Juan. Basta decir que este verbo lo encontramos 118 veces en todo el Nuevo Testamento, de los cuales 68 están en los escritos de San Juan. Acuérdense que de Juan está su Evangelio, las cartas y el Apocalipsis. 4 textos. Pues en estos 4 textos, más de la mitad de las veces que aparece el verbo permanecer, la utiliza San Juan. Es entonces un verbo muy importante en el tema del seguimiento y de la permanencia con Jesús. En el sentido más profundo del verbo permanecer, indica la unión entre el Padre y el Hijo. En sentido más amplio, expresa la unión entre Dios y todo aquel que tiene fe, porque permanece en Dios. La presencia del verbo permanecer, si se acuerdan el capítulo 15, la parábola de la vid y los sarmientos, nos ofrece el significado particular de permanecer unidos a Cristo. Todo aquel sarmiento que permanece en la vid, en el tronco, da fruto. Pero el que no permanece unido al tronco, a la vid, se seca y no sirve más que para ser arrojado al fuego. En ese pasaje del Evangelio nada más aparece 7 veces el verbo permanecer. La vida del cristiano se identifica o tiene su esencia en la medida en que permanece en el Señor, en que permanece en Dios. Es un permanecer que da vida, como el sarmiento, da vida, da fruto.
Es un quedarse en su casa, como lo hicieron los dos primeros discípulos, que viene a ser experiencia llena de lo divino. Por eso San Pedro, lo escuchábamos de este domingo, hizo 8 días, el pasaje de la transfiguración. ¿Qué dirá San Pedro? Extasiado. Qué bueno es estar aquí, qué bueno es permanecer aquí. Hagamos 3 chozas. Estaban en ese milagro de la transfiguración, subió Jesús con Pedro, Juan y Santiago. Y ante Jesús se transfiguró y aparecieron con él otros 2 personajes, Moisés y Elías. Por eso dice Pedro, hay que quedarnos aquí, hay que permanecer aquí, porque con Jesús se está bien. Hagamos 3 chozas, una para Jesús, otra para Moisés, otra para Elías, aunque nosotros nos quedemos a la intemperie. Pero la importancia de estar y permanecer con Jesús. Y finalmente la segunda frasecita, que ya lo decía, qué tan significativo fue ese encuentro con esos 2 discípulos, en particular con San Juan, que es el que lo relata, que recuerda la hora. Yo también les preguntaría, ¿hay en tu vida algún encuentro con Jesús que recuerdes el día, la hora, los detalles de ese encuentro? ¿Qué tan significativos son tus encuentros con Jesús? ¿O nada significativos que de hecho no recordamos ninguno? Yo recuerdo de niño siempre el tema de que nos mandan a misa, mi mamá nos mandaba y llegando nos preguntaba de qué trató el Evangelio. Y con mucha frecuencia decía, cuando no les sabíamos responder, les entra por un oído y les sale por el otro. Es decir, no fue significativa la palabra de Jesús. Yo les comparto en mi experiencia vocacional el día en que entré al seminario, allá a San Pedro Tlaquepaque, al aspirantado. Un domingo, 12 de septiembre de 1976, y puedo decir como Juan, eran las 10 de la mañana. Y prácticamente para mí, de veras, recuerdo que salió el padre Rogelio a recibirnos, y recuerdo después haber acompañado por algunos aspirantes, haber subido al dormitorio, a acomodar mis cosas, me acompañaba mi mamá. Para mí fue como el hecho que me marca también en mi seguimiento a Jesús. Pues ojalá que también nosotros hagamos memoria, recordemos los hechos significativos de nuestro encuentro con Jesús, de nuestros encuentros con el Señor. Tal vez la recepción de algún sacramento, tal vez algún retiro, tal vez alguna experiencia, alguna situación también a veces difícil que nos hace acercarnos a Dios. Bueno, pues para Juan fue muy significativo ese encuentro. No solo se quedó con él, sino recordaba el día, el momento en que se quedó con él. Estamos ya llegando al final de la reflexión de este texto. Número 4. Sigue el texto diciendo, uno de los 2 que habían oído las palabras de Juan el Bautista, y lo habían seguido, era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró por primero, es decir, al primero que encontró fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó con Jesús. Quien encuentra a Jesús seguramente experimenta una alegría tan grande que no la puede contener. Al primero que encuentra le dice, y quiere llevarlo también con Jesús, como lo hizo Andrés con su hermano Pedro. Quien permanece con Jesús pasa de ser discípulo es aprendiz, seguidor, a ser apóstol. El apóstol es el que anuncia, el que habla de parte de. Así es de que estos 2 discípulos seguían a Jesús, se quedaron con él y después se convierten en apóstoles, porque no pueden no dar a conocer a Jesús a todo aquel que se encuentren. Esta fue la experiencia de Andrés y la del otro discípulo, Juan. Él no lo dice en este pasaje,
pero seguramente él encontraría a su hermano Santiago y lo llevaría también con Jesús. Es una auténtica experiencia de discipulado. Seguir a Jesús nos hace ser discípulos. La de dejarse encontrar por Él, dejarse conquistar por su amor para introducirse después en el seguimiento de Jesús y en el anuncio de Jesús. Entonces, es seguirlo, quedarnos con Él y anunciarlo. Creo que este sería como el camino pedagógico de todo discípulo. Andrés, de auténtico discípulo, se convierte en un auténtico apóstol. En pocas palabras, vemos el camino que de la escucha lleva al anuncio, de la vivida a la experiencia compartida. Lo que ellos vivieron aquella tarde con Jesús, la comparten con aquellos que se encuentran. Seguir a Cristo significa principalmente ponerse a la escucha de su palabra y después ser heraldo de ella. El heraldo es el que anuncia la buena nueva. Morar en la hoguera del amor de Dios para poder ser fuego y calor de amor para los demás. Porque fuera de este fuego divino, lo máximo que producimos serán pequeños fuegos artificiales y después solo un poco de humo. La misionariedad que se desprende del ser discípulos no se inventa, pero sí se le descubre y se vive a la luz del único enviado del Padre, que es Jesús. El encuentro con Jesús es una experiencia contagiosa. Ahora que está el tema de la pandemia, y es un virus que contagia. Qué bueno que también nosotros como misioneros contagiemos a otros de esta experiencia de encuentro con el Señor. Y así también nosotros podríamos pasar de ser discípulos a ser apóstoles. Y aquí les quiero relatar también pues un testimonio, una experiencia. Nos la cuenta un convertido del siglo pasado que lleva el nombre de uno de los discípulos, Andrés Frosar. Él nos ofrece una viva imagen de este proceso. Frosar era de oficio periodista francés. Nace en una familia de padres ateos hasta el extremo. Crece ateo también él. A la edad de 20 años, entra a una iglesia en París, en el barrio latino, para encontrarse ahí con un amigo. Pero al que se encuentra inesperadamente como el nuevo amigo será al Señor Jesús. Ante él caerá de rodillas y saldrá de esa iglesia como un creyente. Así lo relata él mismo, lo leo literalmente. Dice Andrés Frosar: bastaron 5 minutos. Fue un momento de estupor que dura todavía. Nunca me he acostumbrado a la existencia de Dios. Habiendo entrado a las 5:10 de la tarde, también él recuerda la hora, habiendo entrado a las 5:10 de la tarde en una capilla del barrio latino en busca de un amigo, salí a las 5:15 en compañía de una amistad que no era de la tierra y una alegría inagotable. Habiendo entrado allí escéptico y ateo de izquierda, y aún más que escéptico y más todavía que ateo, porque era indiferente y me ocupaba de cosas muy distintas a la de un Dios que no tenía intención ni siquiera de negar. Volví a salir 5 minutos más tarde como un católico, apostólico y romano, llevando alzado, recogido y arrollado por la ola de una alegría inagotable, una transformación instantánea y total. Al entrar tenía 20 años. Al salir era un niño listo para el bautismo.
pues creo que es una experiencia poco usual. En el caso de él, un ateo, un indiferente religioso, dice, es más, tan indiferente de Dios era que decía, ni siquiera voy a perder el tiempo en negarlo. ¿Para qué pierdo el tiempo en eso? O sea, para él va a ser una especie como de San Pablo. Seguramente un rayo de luz tocará su corazón. Dice, y bastaron 5 minutos. Entré a esa iglesia como un ateo y salí como un católico. Entré como un joven y salí como un niño listo para el bautismo. Bueno, pues hoy también nosotros podríamos preguntarnos, ¿y yo soy discípulo y apóstol de Jesús? ¿Escucho y anuncio su palabra? ¿O escucho sin anunciar? ¿O anuncio sin escuchar? O lo más triste, ni escucho ni anuncio. Andrés escuchó a Jesús y lo anunció. Se encontró a su hermano Pedro. Nosotros escuchamos a Jesús, lo anunciamos a los que nos encontramos. Y un último punto, número 5. Vuelve a aparecer la expresión fijando su mirada, pero ya no es Juan el Bautista, ahora es Jesús. Cuando Andrés le lleva a su hermano Simón ante Jesús, dice, Jesús fijando su mirada sobre él, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Kefas, que quiere decir Pedro. La misma experiencia se repite en la vida de Pedro, como en Andrés y el otro discípulo. También sobre Pedro, Jesús fija su mirada, una mirada que conocerá los altos y los bajos de la vida, conocerá la grande confesión de la divinidad que hace Pedro de Cristo. ¿Se acuerdan aquel pasaje? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ya le empiezan a responder. Unos dicen que Elías, que Jeremías, que el profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro toma la palabra y hace una de las confesiones más grandes de Jesús. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Pero este mismo Pedro que hace esta grande confesión acerca de Jesús, también es el mismo Pedro que lo negará 3 veces, que lo traicionará, que lo dejará solo en el camino de la cruz. Así es de que esta mirada de Jesús es siempre una mirada que se mide por el amor que Él nos tiene, no tanto por el amor que nosotros le tenemos. O sea, Jesús miró con amor a Pedro, seguramente sabiendo también de sus fragilidades y de sus debilidades. Jesús nos mira con amor a nosotros, sabiendo también que le fallamos y que somos pecadores y que caemos una y otra vez. Bueno, pues estamos concluyendo, pues hay todavía una reflexión de un grande teólogo, Dimitri Bonhoeffer, pero que voy a omitirla en esta ocasión porque veo que estamos pues acercándonos ya a la hora. Nos quedarían unos 5 minutitos. Miren, yo todavía les dejo algunas preguntitas lanzadas así como al viento, por si alguno de ustedes quiere tomar alguna de ellas. Sería, por ejemplo, que nos preguntáramos, ¿dónde tengo fijada la mirada? O mejor dicho, ¿en quién fijo la mirada ordinariamente? ¿En Jesús? ¿En el banco? ¿En el carro? ¿En el Sky? ¿En las redes sociales? ¿O es en Jesús? ¿En quién fijo mi mirada? Jesús sigue pasando frente a nosotros hoy, pero nosotros fijamos en Él la mirada, como lo hizo Juan el Bautista, o nos distraemos en otras cosas. Siguiente pregunta, ¿dejo entrar a Jesús en mi corazón? ¿Estoy dispuesto a abrirle las puertas de mi alma? ¿Le permito a Él que entre? Siguiente, cuando los 2 discípulos vieron dónde vivía Jesús, se quedaron con Él.
En este momento de mi vida, ¿dónde me encuentro? ¿Estoy con Él? ¿Estoy cerca de Él? ¿O estoy distante de Él? Ellos se quedaron con Él. Yo en este momento, ¿dónde estoy en relación a Jesús? ¿Cuál es mi relación con Jesús? ¿Soy discípulo? Y si soy discípulo, ¿soy también apóstol? ¿O ni soy discípulo porque no sigo a Jesús, ni soy apóstol porque no lo anuncio? Y finalmente, ¿Cristo es para mí la meta de mi vida? Bueno, pues yo les dejo aquí estas pequeñas pistas de reflexión. Sé que tienen también para este día una tarea muy bonita, tomada de un soneto a Cristo crucificado, que la invitación pues es leer este poema, leerlo, meditarlo. Es un poema que se proclama como himno de laudes el Viernes Santo, con motivo de la muerte del Señor Jesús. Solo introduzco: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Bueno, pues creo que quedan también ahí como elementos pues para nuestra reflexión. No sé, Mario, si por el tiempo o por la dinámica hubiera como posibilidad de alguna interacción, alguna pregunta, alguna, Sí, alguna, sí podemos hacerlo. Si alguno tiene alguna inquietud o algún comentario respecto al ejercicio del día de hoy, también lo podemos compartir aprovechando que está el padre Felipe. Pueden ir levantando su mano o haciendo la pregunta aquí en el chat o abriendo su micrófono como ustedes lo deseen. Nada más agradecerle, Padre, por este momento de encuentro con la palabra y por acercarnos así a través de esta hermosa espiritualidad a Dios nuestro Señor. Muchas gracias. Gracias. Bien, también Juanita está levantando la mano. Sí, gracias, Padre. A veces vamos tan deprisa en nuestra vida, tan ajetreada, sobre todo en este ritmo que nos lleva. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted nos haría para detenernos, no solamente en estos ejercicios espirituales o en este tiempo de Cuaresma, sino en lo ordinario de la vida? ¿Cuáles serían esos momentos claves para que no dejemos pasar de largo a Jesús? Gracias. Sí. Desde su experiencia, obviamente. Sí. Gracias. Yo tengo desde ya muchos años una acción que hago cada mañana apenas despierto. Y de veras, apenas despierto, no es mecánicamente porque sí soy consciente, es gracias, Señor, por este nuevo día. O sea, comenzar agradeciendo y encomendando nuestro día a Dios. En el caso nuestro, como comunidad religiosa, pues incluso tenemos momentos que son de por sí ya favorables, nos favorecen. Tenemos la oración de laudes, tenemos la meditación, tenemos la Eucaristía, a mediodía tenemos la hora intermedia, por la noche tenemos las vísperas, las buenas noches. Yo sé que en el caso de ustedes no todos tienen esta oportunidad, pero sí sería bueno, yo recomendaría al menos dos cosas. Primero, sí un momentito de oración cada día. Y segundo, la palabra. Si todos los días, si no podemos asistir a la Eucaristía, ahora hay muchas aplicaciones
donde te puede llegar el evangelio todos los días. Entonces, la palabra de Dios es como el alimento que nos nutre y nos ayuda cada jornada. San Jerónimo, que es como el patrono de la Sagrada Escritura, él decía: quien ignora la palabra de Dios, ignora a Dios mismo. Quien conoce la palabra y ama la palabra, ama a Jesús, ama a Dios. Entonces yo creo que sí, el contacto con la palabra, yo lo considero pues como muy importante en nuestra vida. Y luego, alguna recomendación, algún tip práctico, es que durante el día, yo un día les decía a los muchachos de secundaria, que por un estudio